No hay números ceros en la microbiología de alimentos, no existen. Que no los detecten ni con las técnicas ni con la frecuencia que se requiere es otra cosa, o porque se perfilan a un solo tipo de microorganismos, los más fáciles de encontrar, y no esporulados u otro tipo de bacterias que tienen requerimientos complicados, específicos para crecer. Y la industria alimentaria. Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con USAPIC, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo podcast de USAPIC. USAPIC es el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USAPIC por sus siglas en inglés. El día de hoy tenemos invitada de lujo con Margarita Vega Lira y con su tema Criterios microbiológicos en la industria alimentaria. QVP Margarita Alicia Vega Lira, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Intensive Training in Microbiology en el Center for Disease Control en Atlanta. Maestra en Ciencias. Especialidad en Microbiología. Auditor líder internacional en sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Trainer in HACCP System for the International HACCP Alliance. Entrenador en HACCP. Buenas prácticas y microbiología de alimentos en más de 40 plantas de la industria alimentaria. Hola Margarita, bienvenida sea a este podcast. Hola, mi querido Jaime. Con gusto, igual que siempre, escucharte, saludarte y poderte agradecer la oportunidad que nos dan para poder verter nuestros criterios, experiencias, conocimientos a un público que seguramente es muy amplio y muy importante. Gracias. No, gracias a usted, Margarita. Bien, el día de hoy, Margarita, estamos hablando sobre los criterios microbiológicos en la industria alimentaria. Yo primero preguntaría para nuestra audiencia que no está muy familiarizada con estos términos, deme una definición de criterios microbiológicos o cómo se usan estos. Mira, los criterios microbiológicos son tener definiciones o márgenes microbiológicos para aceptar o rechazar un producto. Yo quisiera decir, porque yo creo que no tienen más de 10 años, que es muy poco comparado con el HACCP, con cualquier otro sistema de calidad en alimentos, que han tenido mucho auge, porque en función de ellos se define la salud, lo permitido en un alimento en función de la salud y en función de la vida media de los productos. Pero existía el problema de que con la globalización cada vez es más difícil establecer bajo qué condiciones microbiológicas se acepta o se rechaza un producto, sin hablar de áreas, superficies, etcétera, de un producto. Y la complejidad es muy sencilla de entender, porque aquí en México producimos y exportamos nopalitos en escabeche o en salmuera. ¿En dónde en el mundo va a haber límites para saber cuántas bacterias debe llevar aceptables nopalitos en escabeche o huevos de codorniz en salmuera? Y productos así que son específicos, raros, sabrosos de cada parte del mundo. Entonces es muy complicado tratar de definirles cómo deben llegar esos productos. Y en un inicio, cada país definía las cargas bacterianas de sus productos. Pero cada vez hay más productos, cada vez tenemos más variedades. Entonces se hizo imposible establecer esos criterios microbiológicos. Ante esta problemática y este crecimiento, el Códex Alimentarios
que es muy complicado, es un manual muy largo, como 600 páginas. Vienen algunas secciones que yo pido que me escuchen los posibles escuchas, que son los criterios microbiológicos del Códex Alimentarius. Si bien es cierto que en esta sección aparecen muchos números aproximados para carnes secas, para enlatados, para embutidos, para productos frescos, para cárnicos, para lácteos, pero son números aproximados. Entonces, en los criterios microbiológicos se establecen para aceptar o rechazar un producto fresco, en proceso o como producto de valor agregado, o sea, ya más complicados más. Pero siempre, perdóname Margarita, siempre dentro de la planta. O sea, estamos hablando del proceso de la planta desde que inicia el proceso, el trabajo para realizar ese producto alimenticio hasta que está en el embarque, por ejemplo. Antes de salir de la planta, tienen que observarse esos criterios. Mira, hay algo que muy pocas plantas lo hacen. A veces haciéndolo no dimensionan la importancia que tiene. Para que cada planta establezca sus criterios microbiológicos de aceptación y rechazo. Yo lo que siempre recomiendo, y fíjate que se me hace muy raro porque no hay mucha literatura en las redes de información, en internet o eso, pero yo siempre recomiendo que cada planta establezca su perfil microbiológico, como tú lo mencionabas hasta ahorita. El perfil microbiológico. Si yo voy a hacer una carne de hamburguesa, ¿qué carga bacteriana tiene la carne, que es mi materia prima? Cuando la recibo, ¿qué carga bacteriana tiene? Luego la meto a congelación, luego la meto a descongelación, luego entra a molienda, luego viene integración de producto, luego viene formado, luego congelado. O sea, en cada uno de estos pasos, ¿cómo se comportó la carga bacteriana con la que recibió? ¿Se aumentó, bajó o hay más variedad de carga bacteriana? Cuando tú haces ese perfil microbiológico de tu producto, habrá tantos perfiles microbiológicos como productos diferentes produzcas. Y de ahí partes para saber con qué cantidad de bacterias son aceptables en cada parte del proceso y como producto terminado. Entonces, tú tienes ahora, cada empresa es responsable de definir sus criterios o límites de aceptación y rechazo en proceso y básicamente en producto terminado. Entonces se hace con una evaluación de lo que regularmente tienen, de un análisis de sus resultados. Nosotros estamos apoyando mucho, son mensuales, son anuales, etcétera, y se sacan estadísticas de qué es lo que tienes, de tal manera que cada empresa defina con qué carga acepto y libero producto, con qué carga puedo no sacarla, pero puedo reprocesar, o con cuánta carga y de qué tipo de bacterias se llama basura. Ok, entonces estamos hablando de que cada departamento, cada área del proceso, como ahorita lo comentaba, que si la descongelación, que si la molienda, el proceso, la mezcla, etcétera, etcétera, cada una de esas toma una muestra de la materia prima que se está procesando, se manda a un laboratorio interno o externo para ver la cantidad, ¿cómo le llaman? La microbiana. La cantidad y tipo de flora bacteriana. Flora bacteriana. Entonces, eso va a determinar si lo aceptan o no. Vaya, ven si causa algún tipo de enfermedad o no en ese área específica. Sí, y mira, más que eso,
Las bacterias son altamente resistentes y más que resistentes, adaptables. Primero adaptables y luego se vuelven resistentes. Y cuando no hacen esos estudios primarios, no saben qué está pasando en lo que ahora se llama ecología microbiana en su planta. Y de repente pasa que después de 3, 4 años, ¡pum!, un brote. Y empieza a bajar la vida en aquel y a descomponerse el producto, y luego dicen, siempre hemos estado bien y fue de repente, y yo les digo, no, nunca estuviste bien, se te salió ya de control, pero nunca has estado bien porque no conocía. Entonces, hacer estos muestreos eventuales, programados, definidos, de diferentes áreas de proceso, y diferentes flujo o tipo de productos, las materias primas iniciales, las mezclas antes, después de cocer, producto terminado. Nadie analiza eso. O sea, a mí me da mucha tristeza porque soy microbióloga de esencia, pensar que los jóvenes que están en la industria alimentaria en los laboratorios solamente se conforman con tomar, sembrar y reportar sin hacer análisis de lo que realmente significa, de documentos, de resultados anteriores, para ver hallazgos, para hacer comparaciones. Y de manera muy importante, Jaime, saltan a la vista las alertas microbiológicas. Cuando hay una contaminación con bacillus, con levaduras, y el peor de los casos, con el género Pseudomonas, que se esconde, que resiste a sanitizantes, y luego de repente me dicen, estábamos muy bien, y de repente le dije, a ver, préstame, y nos ponemos a revisar la documentación, y le digo, mira, esta bronca seria que te va a costar o te está costando mucho, tenía 3 años cantada, ya existía hace 3 años, pero como nadie revisa nada, no hacen esas evaluaciones, se pasan y como todo se acumula hasta que truena. Esa es la importancia. Y ahí es donde se determinan los límites de aceptación y rechazo. Sí, claro, empiezas a buscar, haces, por ejemplo, 20 pruebas, por decir algo fácil, ¿no? 20 pruebas de producto terminado y dices, tuve tantas de esta bacteria, tanta de esta, pero en esta fue muy poquita, en esta fue mucha, y empiezas a abrir los ojos porque a veces más, a veces menos. Luego las sumas y sacas, ¿cómo se llama? Válgame, la fórmula esta. ¿Promedios? No. Los promedios, y establece cada planta, en cada producto, en cada proceso, sus límites de aceptación y rechazo. No traten de buscarlos ni compararlos con otros, porque nada es igual. Esa es ahora la importancia de establecer cada planta sus criterios microbiológicos. Qué interesante, Margarita. ¿Sabe qué? Vamos a tener que hacer un pequeño corte y ahorita regresamos. Claro, con gusto. En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con USAPIC. Síguenos en redes sociales como USAPIC Latam para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USAPIC se escribe USAPWEC, USAPIC Latam. Según el Compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, México fue el 6º productor de pollo en 2020. En Desmenuzando la conversación con USAPIC, la información aporta valor. Mito. En la industria alimentaria hay la tendencia de manifestar que las cargas bacterianas son 0 o muy bajas en producto terminado. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con USAPIC. Margarita, entonces lo que acaba de decir el mito es que la industria alimentaria tiende a manifestar 0 carga bacteriana en sus productos terminados o muy baja carga bacteriana. ¿Esto es cierto? No, claro que no. No hay números ceros en la microbiología de alimentos. No existen. Que no los detecten ni con las técnicas ni con la frecuencia que se requiere es otra cosa. O porque se perfilan a un solo tipo de microorganismos,
los más fáciles de encontrar y no esporulados u otro tipo de bacterias que tienen requerimientos complicados, específicos para crecer. Y la industria alimentaria, híjole, también me da pena decir, entre menos hagan mejor. Entonces, esos son limitaciones muy, muy severas, muy serias para establecer los criterios microbiológicos. Mira, entonces, a ver, perdóname, entonces de acuerdo a esto, Margarita, ¿cuáles son las pruebas básicas para determinar los criterios microbiológicos? Bueno, mira, me voy a regresar un poquito a la plática anterior, a la pregunta anterior. No existen números ceros ni son tan bajos como pretenden. Y esto sucede porque no tienen en el laboratorio, que son los responsables de esto y de interpretar los resultados, el conocimiento, el entrenamiento necesario para establecer los criterios microbiológicos. Por ejemplo, ¿qué es una carga bacteriana baja? ¿Qué es una carga bacteriana moderada, alta, incompatible? O sea, cuando no saben eso, dime entonces cómo reportan y cómo interpretan. Ese es el problema. Entonces el mito es que dicen, bueno, nosotros tenemos números ceros. Mira, he estado en empresas que reprueban las auditorías porque en las descripciones, en sus documentos HACCP o lo que tengan, ponen permitidos de 10 a 50 bacterias en salchichas, por decir un ejemplo. Y resulta que ves sus resultados y tienen 1000, 1500. Oye, esta que tú dijiste que debía tener 10 o 50 y tiene 1500. ¿Las tiras o qué haces? ¿Qué hacen con ese producto? No, pues sale al mercado, entonces ¿por qué no actualizan los documentos? Y ya han llegado a no pasar auditorías por esa falsedad entre lo que declaran y entre lo que tienen. Y ahí te das cuenta que no hay un lineamiento microbiológico para interpretar. En otras palabras, Jaime, le tienen miedo a declarar bacterias de 1000, de 5000, de hasta 10,000, hasta de 50,000 por gramo o mililitro. Le tienen miedo y eso es lo que tienen. ¿Sí? Y mira, yo creo que vale la pena decir, los laboratorios que están en la industria alimentaria automatizados o los laboratorios de servicio que estamos acreditados y automatizados, cuando metemos un producto y vemos lo que ellos tienen en su laboratorio, nuestros números son más altos. ¿Por qué? Por la sensibilidad de los equipos. Y luego nos dicen, es que el equipo no sirve, marca además de lo que... No, güey, sirve mucho más de lo que tú tienes. Lo que pasa es que tú estabas acostumbrado a sistemas más lentos, más limitados que los automatizados. Y aquí te demuestro que tus cargas siempre han sido más altas de lo que siempre has declarado. Pero el gran problema, y así lo voy a decir, el gran problema de la industria alimentaria, que como no han sabido interpretar la microbiología, no han sabido establecer sus criterios, han acostumbrado a sus clientes a pasarles cuentas muy bajas. Y cuando les sale en lugar de 100,000, ya no saben qué hacer, porque te dije que te iba a dar 100 bacterias por gramo y tengo 1000, 1500. Y entonces viene, así sácalo y a ver cómo le hacemos y a ver qué pasa, porque no declaran mucho menos de lo que realmente hay, pero ese es un error de ellos. No saber enfrentar ni declarar lo que realmente es, que no está afectando ni la salud ni la vida media de los productos. Es lo que le iba a decir, o sea, tienen miedo a declarar esas cantidades extras que no están acostumbrados a ver o a reconocer, pero en un momento dado no tiene nada que ver, simplemente pues el producto está saliendo y no está enfermando a la gente, entonces pues nada más es cosa de documentar lo que está pasando. Vivimos en un mundo microbiano desde que nacemos hasta que nos morimos. Todos los días de nuestra vida consumimos bacterias en cantidades bestiales. Y porque hay otro punto muy importante, Jaime.
Mira, y es donde yo veo que no aprenden a enlazar el HACCP con sus sistemas de calidad, con la sanidad. Un ejemplo. Encontramos en carne fresca, cualquier variedad que quieres, una carga bacteriana alta y se asustan. Pues así sale, así ha salido todo. Vendes carne cruda, ¿cómo crees que vas a...? Por eso, si nomás haces 5 muestras y procesas 5 toneladas, no, pues nunca las vas a encontrar. Pero eso no quiere decir que no saques con cargas bacterianas altas. ¿Sí me explico? O sea... Ajá, totalmente. Nos ha faltado mucha visión microbiológica. ¿Y cuáles son las pruebas básicas para determinar esos criterios, Margarita? Mira, hay 2 grandes grupos y son muy fáciles y muy diferentes unos de otros. Las indicadoras, por eso se llaman así, te indican que algo de tus buenas prácticas, te indican que algo de tus controles te están fallando. ¿Por qué? Porque el número es alto o el tipo de bacterias aparecen diferentes a las que regularmente tienen. Las indicadoras y o descomponedoras, ¿no? Una cosa trae la otra. Y el otro grande grupo son los patógenos, más claros, técnicas más específicas, características más específicas. Son los 2 grandes grupos. Pero para definir los límites de aceptación y rechazo, que también en cierta manera los patógenos están permitidos, son indicadoras y patógenos. Patógenos es el término microbiológico para declarar que una bacteria tiene características, habilidades propias para producir un daño. Las indicadoras te indican que algo no tienes fuera de control, la sanidad, la cantidad o el tipo de ingredientes que te utilizas o el control del personal, cómo trabaja, sus buenas prácticas. Así es, indicadoras y patógenas. Y para criterios microbiológicos de vida de anaquel y de controles internos, indicadoras. Excelente. Entonces también hace un momento comentaba que sí se pueden encontrar patógenos en productos cárnicos frescos, claro, y o procesados. Claro. Y fíjate que todavía más en productos frescos que en procesados. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahí, Margarita? ¿Cómo, o sea, qué recomienda a alguien que maneja productos frescos, empacados? Entender que encontrar patógenos en carne fresca es parte del producto, no se lo puedes quitar. No puedes tú tener la garantía de pollo sin salmonela, pues es parte, la salmonela es parte propia de la ecología microbiológica de los pollos. Tú no puedes pensar en carne de res sin E. coli o 157 o cualquiera de las steaks, Shiga, Light, Toxin, Nicolais, que eso quiere decir. E. colis productoras de toxina como la de Shigella, que ahora sí se denominan, todas porque es parte propia, ese es el peligro, así viene del campo, así lo traen los animales, no lo puedes quitar. Entonces, si tú vendes carne fresca, el concepto es que esas cargas bacterianas de origen no crezcan por y durante el proceso. Esa es la parte de control del HACCP. Pero la gente rompe, fíjate, permíteme, déjame terminar porque es importantísimo, pero la gente dice, híjole, teníamos carne fresca hoy y le vendí a una cadena y me dijo que tenía salmonela. Y luego me hablan, ¿qué voy a hacer, Margarita? Me van a demandar, estoy en una bronca. Le digo, ¿y qué esperabas, güey? ¿Es carne cruda, es carne fresca? ¿Qué esperaban? Tiene que haber, y no puedes procesar y probar de 1000 kilos, 1000 pruebas. Y la gente, lo que no ha entendido, Jaime, es que no lo ligan. ¿Qué va a pasar con ese producto contaminado? No te lo comes crudo. Iba una bacteria salmonela, una Shigella o como le quieran llamar, en la carne y salió al mercado.
llegó a mi casa, pero no me la como cruda. Sí, me la como hervido o cocido. Claro, o frito o guisado, y ahí desaparece el riesgo. De hecho, hay un concepto HACCP que dice: el responsable final de la calidad microbiológica del producto es el consumidor. Lávalo, fríelo, hiérvelo. ¿Me entienden? O sea, Sí. entonces, pero dicen, hubo salmonela y se quieren morir porque ya piensan que esa salmonela va a llegar a la mesa, a la boca de todos los consumidores, y no ven, y no empiezan a hilar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué falta de proceso con esa carne que iba contaminada con un patógeno? ¿Qué proceso va a llegar antes de que lo consuman? Y como cortan, no empiezan a ligar nada, todo lo tienen fraccionado. Ese es el problema. No sé si me expliqué. No, totalmente. Ahora, yo también he escuchado mucho, Margarita, de antimicrobianos que se utilizan en los procesos antes de que la carne salga a la venta al público, pues se le puede añadir algún antimicrobiano que reduce el riesgo de que ese patógeno o esa bacteria cause algún daño al público, ¿verdad? Entonces, pues esa es una solución también, usar antimicrobianos. Estos antimicrobianos tienen dos nombres y no sé si me equivoque, pero hasta donde me da lo que yo sé. Esos antimicrobianos tienen dos nombres, Jaime. Conservadores, cuando son de la rama químicamente hablando. Benzoatos, sorbatos, sales cuaternarias que no están muy aceptadas, pero que las usan. Esos son químicos orgánicos. Y los químicos biológicos son aditivos. Los biológicos son los que vienen de productos naturales y que están aprobados para hacer mezclas, para rociarse en los alimentos y no tienen los efectos de los conservadores. Claro que están permitidos. O sea, los exportadores, los que compran, los chinos, los coreanos, no los aceptan mucho, pero los utilizan, porque metíamos muchos químicos, pero pues ahora sí que hay de químicos a químicos. Y a veces se usan en tan pocas cantidades que ni siquiera son ni rastreables ni detectables, porque ya no dejan huella. Entonces ahora hay muchas cosas novedosas. Y esto, para aclararle al público que nos escucha, esto es exclusivamente para el uso dentro de las plantas de proceso de la industria cárnica. Por ejemplo, ahorita que hablaba de rociarle a la carne, es rociar en la planta, en el proceso, para detener un poquito la carga microbiana en todo caso y extender la vida en aquel de los productos. Sí, de hecho, en la USDA pueden buscar lo que le llaman intervention, un proceso de intervención. Por ejemplo, estás procesando pollos o filetes o partes traseras de cuartos traseros de un animal, ¿no? Están en la parte de corte. A veces, cuando la producción es muy abundante, se llegan a caer porque se empujan y se caen al suelo. Entonces, nosotros hemos puesto muchas veces estos procesos de intervención. Se lavan y se meten en una solución antimicrobiana, que regularmente es la orgánica que usamos, y eso se llama intervención. Y está permitida. Es válido. Es válido totalmente. Y cuando no la autorizan, de todas maneras lo usan, porque estos son tan diluidos que no son rastreables, no dejan huella. Son ácidos orgánicos. Excelente. Muy bien, Margarita. Pues vamos a hacer otra pausa para continuar con nuestra plática en un ratito más, ¿ok? Listo. En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con USAPIC. Visítanos en www.usapic.org.mx para que conozcas más de nuestra organización. Además, encontrarás información de la industria, productos, recetas,
eventos, actividades y el compendio de importación. Recuerda www.usapic.org.mx. USAPIC se escribe USAPEC. Según el Compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, en 2020, la industria avícola generó 1.26 millones de empleos, de los cuales 210,000 son directos y 1.05 millones indirectos. En Desmenuzando la conversación con USAPIC, la información aporta valor. Estás escuchando Desmenuzando la conversación con USAPIC, presentado por el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos y patrocinado por The Ohio Soybean Council. Dato: la microbiología es la mejor herramienta para controlar y extender la vida de anaquel de un producto y garantizar la salud de los consumidores. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con USAPIC. Qué interesante, Margarita. Acabo de escuchar en el dato que la microbiología es esencial para extender la vida de anaquel de un producto y garantizar la seguridad de los consumidores. Qué interesante es esto. Sí, mira, es la mejor herramienta que existe en la industria alimentaria o cada empresa que tenga sus laboratorios o que busquen el apoyo de laboratorios acreditados. Pero a mí lo que me da mucha tristeza, que casi después de 20 años del HACCP, sigan tan limitados en este concepto, si como siempre digo, y no es que yo lo diga, está escrito, es una realidad. La microbiología es la mejor herramienta para el control interno de un producto y liberarlo con todas las garantías que tiene que hacer. Yo me pregunto, ¿a quién dentro de la empresa le ha faltado la visión de entender qué es esto? Los jóvenes que están en el laboratorio no los capacitan y los convierten en técnicos. Siembra y reporta y nadie interpreta. ¿Sí? Es uno de los lados flaquísimos como microbióloga que soy, no sabes qué tristeza me da, cuánto me preocupa, porque como que consideran que tener un buen laboratorio de microbiología o un buen servicio de microbiología es costoso, cuando de ahí depende la integridad del producto en todos sentidos. ¿Cómo es que no lo han visto? ¿Cómo es que cada empresa cada año compran plumas, uniformes, todo, pero nunca aumentan nada para el laboratorio? Lo consideran caro y de ahí depende toda la fortaleza de vida del producto y de salud de un consumidor. Es increíble que esto todavía suceda en nuestro país. Y estamos hablando, Margarita, de ahorita que dijo, lo consideran caro, etcétera. ¿Estamos hablando de reactivos para tomar muestras y para comparar, o estamos hablando de equipo, detector, no sé cómo llamarlo? Mira, sensibles. La microbiología en esencia ha sido manual, aunque tenemos muchos avances de automatización. En mi laboratorio tenemos equipos automatizados de la mejor marca de microbiología en el mundo, que es Biomeré, que fue el ayudante de Louis Pasteur, el señor Marcel Mérier, y tiene 4 generaciones con esta especialidad, y yo estoy muy ligada a ellos, en muchos sentidos, ¿no? Como cliente y como asesora, y en fin, pero es lo mejor que hay. O sea, ha crecido tanto, pero en esencia siempre ha sido manual, no tienen que tener sistemas automatizados para tener un buen control interno de microbiología. Hay medios formidables, fáciles, rápidos, hay mucha manera de que se pueda hacer una microbiología interna, muchas, y no, pues lo consideran, o a veces compran, y imagínate que de 1,000 muestras quieren hacer 2 muestras, de 1,000 productos 2 muestras. No, por favor, o sea, eso es lo que yo no entiendo. Ok, ahora, para hacer todos estos análisis y establecer criterios, debe haber referencias, Sí, referencias a dónde se tiene que referir un laboratorio
un técnico o un científico para llegar a esos, pues ahora a esos criterios microbiológicos? ¿Qué referencia hay? Mira, de muchos que hay, yo el que más recomiendo es el Codex Alimentarius. Ajá. Y el Comité de Consejo en Criterios Microbiológicos. Son los dos grandes a los que yo me voy, pero sobre todo al Codex Alimentarius, porque es la norma oficial mundial de la Organización Mundial de la Salud. Es la mejor referencia que puede haber. Ese códex, o sea, ahorita que estaba comentando que los usa de referencia, pues yo me imaginaba, bueno, no, más bien no me imagino, ¿cómo funciona? O sea, ¿es un reglamento, es un Sí. código que trae un montón de números y luego? El Códex Alimentario es el compendio de normas de análisis de científicos de todo el mundo. Y lo vierten, lo analizan, lo aprueban, lo dan por oficial, por así decirlo, o por algo reglamentario en el Codex Alimentarius, que es, por hacer una comparación fácil, ¿cómo se llama? Como tenemos, la norma oficial o el diario oficial de la Organización Mundial de la Salud. Si es el Códex, es de aplicación mundial para todos los países que pertenecemos a la Organización Mundial de las Naciones Unidas en su sector de salud. Y ahí es donde se menciona las bacterias, los tipos de bacterias, la cantidad de bacterias por centímetro cuadrado o por mililitros, etcétera, etcétera. Lo más parecido, porque mi carne, mi proceso es diferente al de Suiza o al de Islandia, pero te dicen, a partir de estos números, fija los tuyos, analiza tu perfil microbiológico, tu proceso, tu maquinaria, y más o menos ahí se van. No tienes que usar los que dice el Códex, sino los que tú obtengas y hagas tus estadísticas. Muy bien. Ahora, ¿los criterios microbiológicos son específicos para cada producto o para cada empresa, Margarita? Sí, claro, no, mira, más bien para cada producto, claro, para cada producto de cada empresa. Pero, por ejemplo, no son iguales para lácteos en tantos derivados que hay, no son iguales las cargas bacterianas ni los números permitidos para carne fresca que para carnes coscurados o para embutidos. ¿Me entiendes? Todo eso no son los mismos para lácteos procesados como yogur o como jugos o como purés o para dulces. O sea, todos son diferentes porque las bacterias son diferentes por sus habilidades de resistir o adaptarse a esas características de alimentos ácidos, altos en contenidos de sales o azúcares, o con muy poco humedad o con mucha humedad, como serían, o los pHs. O sea, las cargas y los tipos bacterianos dependen de las características de cada grupo de alimentos. Y también una guía importante para eso es el Food Code, el Código de Alimentos de la FDA. Yo cuando estoy así frente a grupo son los fundamentos válidos, aceptados en el mundo, estos dos documentos. El Food Code, el Codex Alimentarius, el otro es el Food Safety Systems, así lo encuentran en internet. Y bueno, hay que dedicarle tiempo y pasión. Margarita, ya para concluir nuestra plática del día de hoy, lo cual lamento mucho. Gracias, yo también. ¿Qué recomendación le daría a usted o qué conclusiones tendríamos de esta plática? ¿Qué recomendación le daría usted a las personas que nos escuchan que tengan que ver con la industria de los alimentos, a aquel empresario o aquel encargado de laboratorio que está haciendo los análisis microbianos de los productos? ¿Qué recomendaciones les haría? Mira, híjole, serían recomendaciones y permíteme la expresión, un grito desesperado. Yo creo que los altos mandos gerenciales, directivos, hasta dueños,
ya tienen la obligación de involucrarse y de preguntar un poco más y de apoyar un poco más esto. Los medios, los mandos intermedios, que son los que están más involucrados en la operación, se deben de interesar o facilitar a su gente que se dedica a esto a que sean más enterados, que estén mayor informados de lo que tienen que buscar, porque esto no tiene más que un concepto: beneficios. El día que se convenzan de la herramienta extraordinaria que es la microbiología para el control de sus procesos y sus productos, tendrán una visión muy diferente y que se va a reflejar obviamente en la calidad de los productos. Mira, un día le dije a un señor: ¿qué le interesa a usted más? ¿La vida de anaquel de los productos o la salud de los consumidores? Y me contestó de una certeza extraordinaria, que es como una conclusión de esto. Dijo: mire, como empresario, la vida de anaquel. ¿Por qué? Porque se llama mucho dinero. Como ciudadano del mundo, la salud de los consumidores. Pero entre uno y otro me deja más dinero la vida de anaquel. Ándale. Ok. Sí, o sea, más claro, nada. Es la herramienta más poderosa que tiene una empresa para mejorar y controlar sus productos, con las dos garantías básicas de los alimentos indiscutibles: vida de anaquel desde el punto de vista de economía y salud al consumidor desde el punto de vista humano. Excelente. Así de fácil. No, grandioso, Margarita. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo. Le agradezco infinitamente, como ya lo dije un par de veces, es un placer estar platicando con ustedes estos temas. Pues no nos queda más que retirarnos, agradecerles su presencia, agradecer también a nuestros patrocinadores de Ohio Soybean Council, así como también a el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos. Yo le digo a las personas que nos escuchan que no se olviden de suscribirse a este canal de podcast para que puedan seguir escuchando los podcasts que siguen, que vamos a seguir mandando al mercado. También les pido, por favor, que si tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que aquí se habló, de lo que la doctora Margarita, la química Margarita Vega nos estuvo platicando, por favor, escríbanlo y nosotros le haremos llegar sus comentarios para que ella en un momento dado se pueda comunicar con ustedes y ampliar sus dudas, no, más bien contestar sus dudas. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Jaime González. Yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC. Nos vemos en la próxima. Gracias. Desmenuzando la conversación con USAPIC. Por esta emisión ha llegado a su fin. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos. Estaremos atentos a resolverlas.